Poder participar y predicar su bendita y santa palabra. Sean bienvenidos todos en el día de hoy, allá donde te encuentres, en tu auto, en la cocina, recostado en tu cama, qué sé yo, por donde andes manejando, en el trabajo, que esta palabra que hoy el Señor nos da sea de bendición y de liberación a tu vida. Así que sean bienvenidos todos. El propósito es que nosotros conozcamos realmente quién es Jesucristo y que también nosotros lo entendamos y le obedezcamos. Así que sean bienvenidos todos en esta tarde, que Dios nos permite nuevamente compartir las buenas nuevas. También dejo a mi hermano Jorge para que él se introduzca y después entramos de lleno al tema. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Un poquito atrasados por fallas técnicas, pero siempre sometiendo todo bajo la voluntad y el señorío del Señor Jesús, porque no hay poder que pueda interrumpir el fluir de su palabra, el enseñar, el aprender. Donde quiera que te encuentres, saludos, un abrazo a distancia para que conozcas lo que es el deseo de Dios siempre, que lo conozcan a Él tal como Él es. Bendiciones y vamos a seguir adelante con el tema. Le paso la palabra aquí a mi hermano pastor William Rivera. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, en esta hora, vamos a participar de la palabra del Señor y vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12 y versículo 1, donde vamos a hoy a exponer este importante mensaje de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos Amén. De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En esta hora, el tema que vamos a centrarnos hoy es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Esperamos que preste la atención debida a la palabra del Señor. Amén. Cuando hablamos, cuando la Biblia habla sobre puesto los ojos en Jesús, eso es una expresión, es Amén. tiene un origen esta palabra. Así es. De ver, es decir, que nuestra atención no debe estar dividida y distraída en otras cosas, sino fija en un solo objetivo, y esto es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, queremos centrarnos a hablar sobre esto, porque hoy en día la mayor parte de hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, muchos ya quitaron la mirada de Jesús. Así es. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras, lo vamos a ver a través de lo que hoy vamos a presentar. Porque muchas de las veces cuando una persona tiene, por ejemplo, qué sé yo, otras prioridades, y si no es Jesús su prioridad principal, ya quitó la mirada de Jesús. Pero vamos a ir paso por paso, porque este mensaje es para no solo reflexionar, sino para también volvernos a Dios, porque de una de otra manera Dios te habla a ti.
que estás escuchando que vas a ver esto y me habla a mí también, porque somos muy propensos rápidamente a quitar nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, y ahí vamos a ver ejemplos. Entonces, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, nos alejamos. Así es. ¿Verdad? Nos alejamos y empezamos a distraernos en otras cosas que no nos traen nada bien a nuestra vida. Entonces, la mayor parte de la epístola a los hebreos, ¿verdad? Algunos teólogos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Unos dicen que no fue Pablo el que escribió esto, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos de un lado. Pero el escritor a los hebreos, la mayor parte de esta carta a los hebreos era para los judíos, a los hebreos, que llegaron, ¿verdad? Esta palabra, que creyeron en el Señor Jesucristo, se habían convertido al Evangelio, y el punto es que la recomendación aquí decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque estos judíos que habían creído en el Señor, amén, tenían un peligro latente de volver al judaísmo y continuar con sus ritos tradicionales. Y de hecho algunos regresaron. Por eso la carta a los hebreos habla mucho hacia los hebreos, a los judíos, que ellos pusieran su mirada en el Señor, porque el poder religioso es tremendo. El poder religioso atrae a aquella persona que no está firme, que no está puesto sus ojos en el Señor. Bueno, eso fue para ellos, pero hoy en día también es para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, ¿verdad? No es que lo vamos a ver literalmente y nos vamos a quedar ahí estáticos, no, es una decisión, es una convicción, es una prioridad en la vida cristiana, en la vida espiritual de cada uno, que el Señor debe ser lo primero, que nada va a cambiar, nada. Entonces voy a dejar el tiempo para mi hermano, para que también él comparta de este tema, porque hay mucho que queremos desarrollar en esta tarde, pero dejo a mi hermano Jorge. Amén, hermano. Como usted dice, ¿no? Esa carta fue directamente a los hebreos, que muchos habían venido al conocimiento del Señor Jesús, pero como la tradición siempre a veces tiene su poder, la tradición judía los había deslizado otra vez, ¿no? Y a ellos tuvo que ser Pablo, hermano, el que escribió la carta a los hebreos, porque 95%. Nadie más sabía el judaísmo, la ley, exacto, los profetas, más que Pablo, ¿no? Tuvo que ser él, porque su salutación final da el sello en la última página, amén, ¿no? La gracia sea con todos vosotros, dice en todas sus epístolas, dice eso. Entonces él les recrimina a muchos hebreos que vinieron al conocimiento de Jesús, y otra cosa, vinieron también a probar los dones del siglo venidero. Así es. Entonces a Pablo les encara y les dice lo que la fe es. La fe es depositar la confianza directamente en el que ha escrito este libro, o sea, el Espíritu de Dios. Entonces los judíos, los hebreos, vamos a decir, algunos entendieron eso, algunos, dedicaron su vida, se entregaron completamente a eso por la fe. Amén. ¿No? Porque el libro de Hebreos es un libro de fe, sí, porque dice: sin fe es imposible, amén, agradar a Dios, ¿no? Los héroes de la fe. Son héroes de la fe, ¿no? A Elías le dijo el Señor: ven, y aquel se fue, no vio nada, pero Elías siguió el camino y del cielo bajó un carro y los arrebató. Amén. Entonces eso es fe. Quería usar eso como alegoría de lo que es la fe. Entonces Pablo, el escritor de Hebreos, les pone todos esos ejemplos, porque como digo antes, se habían deslizado muchos, ¿no?
Y como hoy en día también eso no es cosa de admirarse, ¿no? Muchos se deslizan, muchos siguen sus teologías, sus inventos, sus creencias y etcétera, pero cuando se los encara con la palabra, y lo peor de todo esto es que hermanos como el hermano William y mi persona, que no tenemos ningún título, pero si amamos las escrituras, entonces nos encargamos de aclarar eso, vamos a ser vituperiados y criticados, ¿no? Pero nosotros solamente respondemos a un poder, que es el poder del Señor Jesús, porque Él nos salvó, Él nos compró con su sangre, Él nos lavó, Él nos cambió toda nuestra manera de ser. Entonces, hablando de la fe, como dice el hermano, hablando de la fe es un don. La fe a todos los creyentes, dice el libro de Romanos 12:3, que a todos nos fue dado una sola medida de fe, pero depende de que tú pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe, no en lo que otro hombre dice, no en lo que el hermano dice, no lo que yo digo en cuanto a opinión, sino en cuanto a lo que es palabra, ¿no? Porque como dice el comienzo del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra verbo está mal traducida. Debería decir, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Porque verbo es el, la, lo, la, etc. La palabra se hizo carne y Él repartió una sola medida de fe. Así que no tenemos por qué admirar o seguir los pasos de un hombre que tiene fe, porque la misma fe te la dio a ti, como me la dio a mí y la dio al hermano. Amén. Amén. Entonces, continuamos, ¿verdad? Lo que el hermano nos comparte, ¿verdad? Que esto es por fe. Todo lo que nosotros hacemos, la oración es por fe, la confesión es por fe, el creerle a Dios es por fe, el acercarnos a Dios es por fe. Porque lo dice Hebreos, ¿verdad? Que la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Entonces, continuamos hablando sobre puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchos quitamos la mirada de Jesús? ¿Por qué? Porque tenemos prioridades equivocadas. Porque ya Jesús, ya el Señor, ya el Evangelio, ya su palabra pasó a segundo o tercer plano. Por eso, ahí es la pregunta, ¿por qué quitamos la mirada de Jesús? Porque ya no lo tengo de prioridad. Por no tomar el Evangelio como un compromiso. Así es. Amén. ¿Verdad? Soy cristiano, pero a mí no me interesa. O sea, soy cristiano de nombre, pero vivo como me da la gana, vivo como yo quiero y a mí nadie me dice nada. Entonces, por esa razón es de que muchos quitan la mirada del Señor y entonces no tienen un compromiso, también porque no entendemos que el Evangelio es una carrera con obstáculos que debemos de superar y llegar a la meta. Entonces, por eso muchos han quitado la mirada del Señor, porque dice, yo pensé que aquí en el Evangelio todo iba a ser bonito, que los hermanos iban a ser como ángeles, que verdad todo iba a ser hermoso, que los hermanos ni siquiera se iban a enojar o que no iba a tener problemas. Claro que sí, el Señor lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones. Amén. Y el Señor, por eso lo dijo. Entonces, porque no entendemos que el Evangelio es una carrera de obstáculos, pero con la ayuda del Señor lo podemos superar, salir victoriosos y llegar a la meta. Pero por esa razón muchos ya no siguen al Señor, quitan la mirada del Señor y piensan que todo es color de rosa, ¿verdad? Como aquellos que seguían al Señor, pero lo seguían porque ellos buscaban solo un beneficio. No amaban la palabra, no amaban el servir al Señor, no amaban ser discípulos del Señor o querían ser discípulos. Lo seguían porque habían intereses creados, ¿verdad? Había free food, comida gratis. Hasta que el Señor llegó y los definió y les dijo, ustedes me siguen porque les doy. Hay una versión en la Biblia que dice, ustedes me siguen porque les doy de hartar.
hermano, y alguien que se harta es aquel que es anormal, ¿verdad? Ya comió, pero quiere, hermano, darle y darle. Entonces había gente que seguía al Señor de esa manera. Entonces el Señor los definió. Entonces, por esa razón, muchos han quitado la mirada del Señor. Entonces, hay muchas, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿por qué quitamos la mirada del Señor? Y eso va a traer consecuencias serias, ¿verdad? Aquel hombre, aquella mujer que, hermano, ha dejado al Señor por otras cosas. Entonces, otra es porque nos enfocamos, hermano, más en los obstáculos que en Jesús. Así es. Nos enfocamos tanto en los obstáculos. Dice, ay, es que el primer obstáculo, hermano, a veces que encuentra es al hermano. Este hermanito tiene un carácter que me dan ganas de cachetearlo. Dice, a veces es un obstáculo. Mejor, hermano, vaya que el Señor ministre su corazón, ministre su vida para amar a ese hermano, orar por él, ¿verdad? Entonces, pero a veces esos obstáculos apartan y quitan la mirada de Jesús. Así y entonces las personas ya, hermano, ya quitaron la mirada del Señor, porque, hermano, nos dejamos llevar por las distracciones de este mundo, nos atraen. Esta es otra razón también, porque es que quitamos la mirada de Jesús, porque muchos les atrae las cosas del mundo, suspiran por el mundo nuevamente, y entonces el Señor ya no es prioridad, ya no es su primer amor, ya está compartiendo eso. Entonces, la razón de eso, dice, porque, hermano, es que no ejercitamos también un dominio propio. No ejercitamos un dominio propio. ¿Cómo es eso? De que si el Señor, nuestra mirada está en Él, puesto los ojos en Él, yo me voy el dominio propio, que es fruto del Espíritu, el dominio propio me va a gobernar para no hacer y no decidir, sino decir, heme aquí, Señor, que aquí está tu siervo, y voy a hacer lo que tú dices. Entonces, como no hay dominio propio, se descarría y empiezan a hacer cosas. Hermano, ¿por qué cayó nuevamente en el alcohol? ¿Por qué cayó en la droga? ¿Por qué cayó en el adulterio? Porque no tuvo dominio propio, porque simple y sencillamente se dejó llevar por eso. Y entonces ahora, claro, no venimos a condenar a nadie, porque todavía vamos a hablar también de lo que la palabra nos dice. Hermanos, si nosotros hemos fallado y le hemos, hermano, dado la espalda al Señor, y si lo hemos tenido en segundo plano, entonces, hermano, es necesario que volvamos, como la palabra nos enseña. Entonces, ¿por qué no, hermano? Dice, porque no, otra de las razones por qué, hermano, quitamos la mirada del Señor, porque no ejercitamos, hermano, nuestro dominio propio, y también por nuestra falta de determinación a seguir a Cristo. Y sobre todo, hermano, que la falta de carácter. A veces, hermano, la falta de carácter, dice, mire, cambian cuando una persona no tiene carácter, cambia lo de Dios por cosas triviales de la vida. Le dice, hermano, hoy el Señor te va a hablar donde te congregas. No, otro día voy, después lo hago. O sea, no tiene carácter. Cuando alguien, hermano, ya tomó la determinación de seguir a Cristo y, hermano, y hacer lo que Él dice, entonces tiene carácter, ¿verdad? Tiene carácter. Decir, primero está el Señor, entonces, pero cuando alguien, cualquier cosa, lo hace hacer, hermano, lo contrario, dice, no tiene carácter, fácilmente se deja llevar, fácilmente se deja dominar. Entonces, son causas por las cuales se quita la mirada de Jesús. Dejo a mi hermano Jorge para que también nos comparta. Amén. Un incidente hubo en el libro de Marcos, donde el Señor estaba pasando con sus discípulos y maldice la higuera, ¿no? En una versión en el libro de San Marcos dice que al día siguiente pasaron y vieron la higuera que estaba completamente seca desde la raíz, y Pedro se admiró, ¿no? Y le dice, mira, maestro, la higuera que maldeciste se secó. Y Jesús, con la única palabra que les responde les dice, tened fe en Dios. Amén. No en ninguna circunstancia. Muchas veces en nuestra vida, a veces ponemos una fe tan negativa a lo que nos está aconteciendo, que viene a suceder.
viene a suceder, porque hay una fe positiva en su palabra, en sus promesas, como también hay una fe negativa que es bombardeada a ti por espíritus y demonios. Esa es la realidad. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Puede que en tu casa tú estés con la expectativa de que Dios te va a dar algo, la petición que tú le has traído delante de su trono. Y estás poniendo tu mirada sobre el autor y consumador de tu fe, que es nuestro Señor Jesús. Pero algún miembro de tu familia puede traerte algo negativo y te puede bombardear el alma y tú terminas dudando. Entonces el Señor le dice a Pedro, no le da ninguna explicación, no le dice nada, le dice tened fe en Dios, nada más. Qué palabra más poderosa, tened fe en Dios, dejando toda circunstancia. Mucha gente a los 3 meses que viene al conocimiento del Señor Jesús se salen porque no pueden aguantar la presión. Y yo te digo, tú que me escuchas en el otro lado, contigo, conmigo o con el hermano, sin ninguno de nosotros Dios sigue siendo Dios. Amén, así es, claro. No le hacemos ningún favor, no lo mires a Dios como un ser político de gran jerarquía que lo estás apoyando. No, esto es de vida o muerte. Tú puedes pasar de muerte a vida por el sacrificio que Él hizo y por los dones que Él nos da ahora. El don de fe, el don de sabiduría, de poder hablar, de poder entender su palabra. La palabra de Dios es fila y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice el mismo libro de Hebreos que habla de la fe. El capítulo 11 que mi hermano dijo, es pues la fe. La palabra es pues, no tiene ni una pizca de duda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe va en contra de cualquier posibilidad negativa, porque has puesto tus ojos en el autor y consumador de tu fe, que es el Señor Jesús Cristo. No hay otro, no hay otro. El santo de tu predilección también tiene que tener fe en el Señor Jesús, o si no, nunca jamás verá su rostro. Esa es la plena verdad. María le dijo a los discípulos en el libro de Juan, haced todo lo que Él les dice. Entonces no hay intermediario. Tu pastor en tu iglesia es un maestro que te enseña la palabra, que te muestra todo lo que él ha aprendido durante tanto tiempo. El pastor tiene una cualidad tremenda, que es un pionero en la fe dentro de la congregación, porque tiene que tener fe para poder lidiar con los problemas, para poder que tú te acerques con él y hables con él. El ser ministro de Dios no es fácil. Tienes que dar ejemplo de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay 2 etapas de la fe. Dije una fe positiva, que le crees y nadie te mueve. ¿Ok? A Abraham le prometió Dios, te voy a dar un hijo. Y Abraham no le cuestionó a Dios, solamente le dijo, Señor, ¿cómo? Si yo soy un hombre que ya estoy entrando ya al otro lado. Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Aquí está la clave, hermano o quien quiera que me escuches. Cualquier ser humano que a los 80 o 90 años le diga Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo, y tú conociendo tu naturaleza ya que cesó, yo creo que tú y yo le interpretaríamos al Señor de otra forma, lo cuestionaríamos, ¿no? Pero Abraham hizo algo. Abraham dice que salió afuera y empezó a darle gloria a Dios
y se fortaleció en fe. El dar gloria a Dios te fortalece en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Santiago, Santiago le hace una pregunta que deberíamos todos hacernos, ¿no? Dice, ¿crees en Dios? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. No podemos tener la fe de los demonios, de tener miedo de acercarnos a Dios. No, Dios es un Dios de amor, pero no te olvides, también es fuego consumidor. Amén. Amén. Así es, mi hermano. ¿Y por qué? ¿Qué sucede, verdad? Cuando quitamos la mirada del Señor Jesucristo, cuando Él ya no es nuestra prioridad, cuando quitamos la mirada del Señor Jesucristo, empezamos a confiar en nosotros mismos. Así es. Empezamos a confiar que el hombre que Dios usó para que el Señor sanara a esa persona, decimos qué gran unción tiene ese hombre. ¿Cómo le hará? Llega el momento que hay hombres o mujeres que entran en una arrogancia y dicen, hermano, es que yo estuve 40 días de ayuno, estuve 30 días de ayuno. Entonces, prácticamente, cuando esa persona va a orar por alguien, la gente está viendo, ha quitado la mirada de Jesús y empieza a idolatrar al hombre. Va a decir, este hermano Dios tiene la unción poderosa porque sanó al hermano. Por eso, cuando se quita la mirada del Señor Jesús, el hombre y la mujer cristiana se vuelve idólatra. Así es. Empieza a idolatrar al líder, al pastor. Hermano, ciertamente son hombres que Dios les ha dado autoridad, pero si Dios no les diera nada, ¿qué puede dar el hombre? Nada. Entonces toda la mirada y toda la honra y la gloria hay que dársela a Dios, pero muchas veces hay mucho cristiano que cuando alguien, Dios lo está usando, pone su mirada en él y le dice, hermano o hermana, ¿cómo le hace usted? Y hay hermanos tan atrevidos y yo diría tan irreverentes, tan abusivos, que a veces dicen, hermana, es que mucha rodiol, dice. Mucha rodillol, dice, y es pura burla, es pura mentira, porque el que hace la obra es Dios. Amén. Si Dios va a sanar a alguien, usa nada más, hermano, este vaso por misericordia, y el Señor le dice, solo pon la mano y lo voy a sanar yo. ¿Quién hace la obra? Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? El pueblo cristiano, no todo, pero muchos le ponen la mirada al hombre, y porque a veces hablan en contra de los idólatras que adoran ídolos físicos, visibles. También hay mucho cristiano que es idólatra. Así es, hermano. Adora al líder. Amén. Hermano, y le obedece más al líder que a Dios. Amén. El líder le dice cualquier cosa, lo hace al pie de la letra. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que, hermano, que cuando quitamos la mirada de Jesús, se pone en el hombre. Y dice, hermano, qué tremendo, cuando usted predica, esto tiembla. Cuando usted, hermano, a mí hace años atrás me lo dijeron varias veces. Me decía, hermano, porque por gracia y misericordia Dios lo usa a uno. Así es. Uno Amén. no es digno de nada. Amén. No es digno de nada. Amén. Entonces, pero Dios lo usa por su misericordia. Y cuando a mí años atrás Dios me ha dado el privilegio de ministrar la alabanza, se me acercaron varias veces personas y me decían, hermano, cuando usted adora, cuando usted, que la gloria de Dios, dice, no, hermano, esto es por la pura misericordia de Dios, no es por el que está dirigiendo porque está bien ayunado y orando y entonces le quitan la mirada de Jesús y lo ponen en su ayuno y en su oración, aunque no estoy diciendo que eso es malo, al contrario, que bueno. El ayuno y la oración son ejercicios espirituales para estar uno fortalecido. Así es. Y, hermano, y resistir la tentación, pero no es porque por eso el Señor hace los milagros. No, el Señor hace los milagros a alguien que ni siquiera viene del buffet y le dice, Señor, ora por él, y ya lo sanó el Señor. Amén, no necesita decir, es que yo estuve en ayuno, hermano.
estuve 40, y a veces, hermano, eso es un orgullo, una arrogancia. Entonces, cuando se quita la mirada de Jesús, hermano, no se le da la gloria a Él, sino empieza a ver al hombre. Empieza, hermano, el hombre a confiar en sí mismo. Por eso el mensaje de hoy, hermano, es que pongamos nuestra mirada, sino que Él lo hace todo, que Él es, de Él proviene, dice la Biblia, que de Él proviene las riquezas y la gloria. Entonces, su poder, todo proviene de Él. Entonces, yo tengo mi mirada en el Señor. Y si el Señor hace el milagro o no lo quiere hacer, yo siempre mi mirada la voy a poner en el Señor, porque Él es mi todo. Entonces, esa es la razón. Y cuando se quita la mirada, o sea, cuando se quita ese, hermano, esa convicción de que el Señor es lo primero en mi vida, empezamos a nosotros a decaer, empezamos nosotros a debilitarnos. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo contrario. Estamos hoy anunciando más al hombre que al Señor. Así es, amén. Estamos anunciando más, hermano, gran evangelista, el gran siervo de Dios. No, el grande es Jesucristo. Así es, amén. El grande es Jesucristo, es el amén. Señor. A Él sea la gloria. El hombre no es nada. Amén. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Sin mí nada podéis hacer. Pero ¿qué pasa hoy en día? Dice, gran profeta de Dios. Yo no estoy en contra de eso. Sé que hay siervos de Dios, pero debemos de ubicarnos y saber en dónde estamos, para que toda la honra y la gloria la reciba Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Anuncian al hombre. No, entonces, y la gente a veces ha caído en todo eso. Entonces, ¿qué sucede cuando quitamos la mirada del Señor? Nuestra atención hacia Él deja de ser prioridad. Ya no lo miramos al Señor, solo miramos al hombre, nos desviamos del propósito que Dios nos señaló. Hermano, el propósito que Dios señaló para cada uno, a veces terminan haciendo otras cosas. Así es, amén. Había un propósito de Dios para tu vida, hermana, pero quitaste la mirada del Señor. Alguien te calentó el oído y te dijo que eras una profeta a las naciones. ¿Cuántos casos he oído? Una profeta a las naciones, dice, y terminan en unos grandes pecados terribles. Es, amén. Entonces, porque desviaron el propósito. Probablemente Dios te iba a usar en una área y ahí te quería Dios, pero a veces queremos, hermano, ser reconocido, queremos alardear de cosas. Sí, sabemos que es el Señor el que lo hace todo. Sí, como dijo Moisés dijo eso, un hombre de Dios. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Amén. Mire qué tremendo, hermano, eso. Pero hermano, hoy en día levantan tanto al hombre y entonces, hermano, han quitado la mirada del Señor. Y entonces a veces hasta quieren promocionarlo, hermano. Como le vuelvo y le repito, no estoy en contra del ministerio pastoral, evangelista, profeta, apóstol. Sí hay, pero debemos de estar ubicados, sabiendo de que nada tenemos de nosotros mismos, y es la mirada en el Señor. A Él sea la gloria. Gracias, Señor, que por misericordia usaste al pastor. Gracias, Señor, que por tu misericordia usaste al anciano. Pero, hermano, hay gente tan irreverente y tan abusiva que se llena la boca diciendo, oh no, hermana, si usted hermano, si usted me conociera allá donde yo estaba, dijo una atravesado, hermano, dijo en aquel lugar, dijo, me quité la jacket, dijo, y la hice así en los aires, toda la gente cayó. Entonces la gente está tan equivocada, la gente está tan atravesada que desde los púlpitos está diciendo eso, hermano, porque Dios es tan grande, no lo fulmina. Así es. ¿Verdad? Se jactan de cosas que, hermano, debe ser un humilde, sencillo. Y como dijo Pablo, con temor y temblor, dijo, vengo delante de ustedes, porque no es mi palabra la que traigo, sino la de Dios. Por eso dejo a mi hermano Jorge también para que siga compartiendo. Amén, hermano. Usted ha tocado ahorita un punto bien tremendo, hermano. Segunda de Timoteo 3, el primer capítulo, hermano. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Amén.
todos aquellos vanagloriosos, hermano, que arrogantes, hermano, que porque Dios, por su plena misericordia, ha hecho un milagro en las manos de Él a otra gente, ahora ya se siente una inminencia, hermano. ¿Me entiendes? El reverendo, les dicen. El reverendo tal va a tener una conferencia de hermenéutica, de esto y del otro. Ya me imagino Pedro, que era un pescador simple, común, hermano, hablando esa clase de palabras así, y era un hombre bien sencillo, hermano. Pablo así podía haberse jactado, hermano, porque fue criado, dice, a los pies de Gamaliel, fariseo, ¿no? De fariseos. Sí, fariseo de fariseo. Y la palabra fariseo que decía que era un doctor de la ley. Se sabían el Pentateuco, los 5 libros de Moisés de memoria. La ley intachable. Dice. Sí, hermano, intachable el hombre. Y él dice, pero todo eso lo cuento por basura, dijo. Y hoy en día el Señor, por su gracia y su misericordia, el Espíritu de Dios hace un milagro y caramba, ya lo exaltan al hombre, lo ponen en un pedestal y cae en la trampa de ser amadores de sí mismo, hermano. Y lo peor de todo es que cuando uno los denuncia esta situación, hermano, empiezan a maldecir a los demás. Dicen, están en contra de Dios. Están yendo en contra de esta obra de Dios. Yo he escuchado, hermano, invocar a Dios. Mira, Padre, están hablando en contra de tu siervo. Yo solamente hago tu voluntad. Invocando, hermano, a Dios. Cuando uno los corrige, hermano, por el mal camino que van. Qué tremendo ese día, hermano, va a ser que cuando Dios quite las coronas que eran dispuestas para muchos, hermano, que han perdido, ¿no? Ese era el temor y temor también de Pablo, de todo eso. ¿no? Que tenía miedo de que de una cosa estoy seguro, dijo, yo amo la venida del Señor, esa corona nadie me la quita. Pero todas las otras coronas de caridad, de misericordia que hacía, como usted acaba de decir, hermano, incluso la oración tiene que salir de misericordia para uno que está dolido, ¿no? Así es. No usar palabras elocuentes, hermano, de que nomás sea notorio para otros, pero que no lleven espíritu. Así es. Tenemos que volver a la senda antigua, hermano, y poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, porque si no, no la vamos a hacer. Tú que eres nuevo en el Evangelio, pon tu mirada en el autor y consumador de tu fe. Esa pequeña fe que tienes, Él te la dio. Depende de ti de hacerla crecer. Amén. Depende de ti y solamente de ti. Ninguna enseñanza, ninguna experiencia de otros va a aumentar tu fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Que el Señor Jesús sea tu pasión. Uno de los secretos de David fue eso. David sí cometió un pecado horrible, mató, adulteró y mintió, pero le tocó el corazón a Dios. Él se pidió perdón, pero él convirtió todo lo que él tenía en su pasión a Dios. Él amaba a Dios con todo su corazón. Y Dios no le quitó ninguno de sus beneficios, excepto le dijo, tú no me vas a edificar el templo. Así es. Porque hay sangre en tus manos. Pero no le negó nada porque David sabía cómo llegarle al corazón a Dios. Amén. Él era su pasión. Jesús, que sea tu pasión. Nadie más que solamente Él sea tu pasión. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Él no les contestó nada. No, es extraño, hermano. Les dice, aumentanos la fe, y Él no les dijo nada. Los dejó con la interrogante, no les dijo nada. Porque Él ya se había dado una sola medida de fe a todo. A mí me dio igual que a Él. Depende de mí de hacerlo crecer. Depende de Él. Así que, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén, hermano. Gracias a Dios porque estos temas son de vital importancia. Esto va para también aquel hermano, aquella hermana que
te apartaste del Señor. Así es. Quitaste la mirada del Señor. También que ibas. ¿Con qué amor le servías al Señor? No mirabas a derecha ni a siniestra, nada. Tu mirada estaba en tu amado, tu mirada estaba en Él era tu todo. Pero te descuidaste por X o Y razón, pusiste la mirada en el hombre y te decepcionaste. Y es más, te apartaste. Por eso Dios te habla en esta tarde. Vuélvete al Señor, porque Él es el que te salvó, Él es el que te limpió, Él es el que te perdonó todos tus pecados. Él está con los brazos abiertos, Él está esperando. Así es. Vuélvete al Señor. No te estés fijando en el hombre es fallón, el hombre nos va a decepcionar. Entonces, por eso la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso debe de ser desde el principio de nuestra carrera hasta el final. Entonces, ¿qué sucede cuando quitamos la mirada del Señor? El camino que tomemos será siempre el equivocado y el erróneo. ¿Cuántos han quitado la mirada del Señor y se murieron? Se fueron antes de tiempo, porque tomaron el camino equivocado y erróneo y ya no están. Entonces, por eso es bien importante. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, perdemos el camino hacia la gloria, a donde era donde el Señor nos quería llevar. Pero muchos no, lamentablemente perdieron ese propósito, porque vuelvo y repito, pusieron su confianza, y cuando se dieron cuenta que aquel hermano o aquella hermana les falló o le hizo, qué sé yo, una traición o habló mal y tantas cosas, entonces se apartan, quitan la mirada del Señor. Yo, por lo personal, yo no soy nadie, simple y sencillamente te cuento mi experiencia, no porque sea gran espiritual, pero yo, por ejemplo, tengo muchas razones para decepcionarme del Evangelio, pero yo sé en quién he creído. Amén. Yo por este caminar he visto cosas para decepcionarme de hermanos, de líderes que uno dice, pero este es bien, y cuando uno se da cuenta la traición, que están hablando a tus espaldas, se están difamando y no tienen el valor de decírtelo a ti frente a frente, sino que van y se lo dicen a otro, porque están peleando privilegios en la iglesia, porque quieren estar más arriba que otros. Que se queden con su privilegio. Amén. Porque el privilegio que da Dios nadie te lo quita. Amén. Nadie te lo quita. Entonces, para decepcionarme tengo pero cantidad de cosas. Amén. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé que tuve un encuentro personal con Cristo. Amén. No te voy a decir que han llegado momentos de desánimo, han llegado momentos de desaliento, sí lo han llegado, de tristeza, claro, pero cuando miro en la palabra y dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador, el que Él no falla, entonces mis fuerzas se renuevan. Entonces, cuando quitamos la mirada del Señor, se nos olvidan las promesas que tenía Dios y sus palabras que nos dijo al principio. Se nos olvidan las promesas porque quitamos la mirada. El Señor dijo que tenía una palabra. Dios te dio una palabra que el Señor te iba a levantar, te iba a usar, pero tenías que esperar tu tiempo. Pueda que pasen 20, 15, 30 años, no sé. Es el tiempo de Dios. Pero muchos quitaron la mirada del Señor y ya dejaron a un lado las promesas y la palabra que Dios le había dicho. Tú vas a ser mi profeta, tú vas a ser mi profeta, tú vas a ser un ministro, te voy a usar en sanidad, pero no sucede nada. Hay que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios da la señal y dice, ¿estás listo? Empieza. Ahí es donde vamos a pegar centro. Pero muchos perdieron ese propósito porque quitaron su mirada del Señor. Así es. Entonces, por eso el centro, hermano, ya no es el centro de nuestra atención, ¿verdad? Ahora son el centro de nuestra atención, son las cosas personales. Ya no es la prioridad, porque aquí está la mirada del Señor. Así es. Hermano, se vuelve, viera qué tremendo esto, se vuelve la oración fastidiosa. Así es. Va a haber oración, increíblemente. Hay congregaciones que son hasta de miles, ¿verdad? De cientos. Y cuando se habla de oración, yo estuve en 2 congregaciones muy grandes, y cuando era el día de oración,
póngale que habían unos 500 miembros o 300 del día de oración. De esos 500 solo llegaban como unos 20, 25. Amén. Entonces, cuando no tenemos la prioridad hacia el Señor, la oración se vuelve fastidiosa, el servir a Dios se vuelve fastidioso, el congregarse, ponemos una y miles de excusas para no hacerlo, porque ya se quitó la mirada de Jesús. Entonces, por eso es que cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra, entonces ya perdimos, ya vamos descendiendo. ¿Qué pasó cuando servías con ese gozo? Cuando estabas tan enamorado del Señor y no te importaba si tenías carro o no, estabas ahí en la congregación. Es más, estabas una hora antes para preparar ahí con gozo, sirviendo, porque eso es lo mínimo que podemos hacer de tanta misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó? Se quitó la mirada del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nos volvemos esclavos del trabajo, de la televisión, de los deportes, aleluya, de las viejas amistades, de diversiones varias. Nos volvemos esclavos, ¿verdad? Ya no es tu prioridad el Señor, quitamos la mirada de Él. O no, es que hoy juega, hermano, mi equipo favorito. No, hermano, es que hay un programa en la televisión que no me lo puedo perder. Es que mi trabajo, hermano, yo tengo que trabajar. Sí, todos tenemos que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero tenemos que tener prioridad. No vamos a trabajar para vivir, pero no vamos a vivir para trabajar. O sea, esclavos. Entonces, cuando se quita la mirada del Señor, ya va en una descendencia. Nuestro corazón se insensibiliza y se endurece. Ya no nos entra nada. Le están dando palabras, ya llevó un proceso largo. Por eso, tú que nos escuchas, Dios te está hablando para que no llegues a esa condición, porque cuando un corazón se endurece, eso es terrible. Por eso el Señor dijo: no endurezcáis vuestros corazones. Si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque sucedió con el pueblo judío. Endurecieron su corazón. Amén, y ya no escucharon la ley de Dios y quedaron muertos en el desierto. No llegaron a la meta final, no llegaron a la tierra donde fluye leche y miel, porque endurecieron sus corazones. Entonces, muchas veces cuando quitamos la mirada del Señor, nos convertimos en personas amargadas, sombrías y resentidas. Así es. Hermano, hay cristianos tan amargados, resentidos con medio mundo, pero eso llevó un proceso. Quitaste tu mirada del Señor. Amén. Mira de dónde, dice el libro de Apocalipsis, mira de dónde has caído y vuélvete, dice aleluya, el Señor. Haz las primeras obras. Aleluya. Hermano, hoy en día, cuando la persona, el hombre y la mujer que ha quitado la mirada del Señor, hoy si hace algo, lo hace murmurando. Mejor no hagas nada. Así es. No hagas nada, porque es peor hacerlo murmurando. Hay que hacerlo para el Señor. Yo te puedo contar por gracia y misericordia del Señor. Amén. Por su bendita misericordia, porque si no fuera por Él, yo ya estuviera muerto. Pero en unos años atrás estaba en cierto ministerio donde, como decían esa palabra famosa, me pegaron una gran tunaciada, una arrastrada, pues. Y entonces a veces venían hermanos y me decían: hermano, ¿vos de qué cuero sos? Decía: te están dando una regañada aquí y acá, y seguí sirviendo. Yo le dije: es que yo no le sirvo al pastor, yo no le sirvo, le sirvo a Dios, porque Él me llamó y a Él le sigo sirviendo. Pero muchas de las veces vamos a tener situaciones, confrontaciones que nos tienen que confrontar por una mala conducta, por una imprudencia, por algo que nos van a confrontar. Y lo sencillo es ser humilde y reconocer que se equivoca uno, o cuando no está equivocado, pues de igual manera, ¿verdad? Debemos de sufrir el agravio por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Dice la Biblia que Cristo no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Entonces, por eso cuando nos quitamos la mirada del Señor, nos convertimos en personas amargadas, sombrías y resentidas.
Y la Biblia dice en Hebreos que hermano, tengamos cuidado que no sea que brotando una raíz de amargura no nos ayude a alcanzar la gracia de Dios. Porque la amargura es terrible. Es terrible. Entonces, cuando alguien está amargado, eso se transmite. A veces hay cristianos que van a la iglesia, hermano, no van a gozarse, más amargados salen. Yo no sé por qué cantaron esa alabanza. Yo no sé por qué el pastor se tardó tanto. Yo no sé por qué este hermano ahí no se quita. Hermano, la gente está amargada. Sí, ya perdió, quitó la mirada del Señor. Pero cuando uno está puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, hermano, aunque mire a los lados cosas, dicen, yo no vi nada. Yo fui a adorar a mi Señor y voy a seguir así. Pero muchos ya no están así. Entonces, antes de entregarle el tiempo al hermano, la razón es porque quitamos la mirada del Señor, es porque muchas de las veces cambiamos la prioridad. La prioridad ya ahora es mi trabajo. La prioridad ahora es mi casa. Tengo que arreglar mi casa. Hermano, pero si tú eras un hombre que le servías a Dios, hermano, tú eres un hombre que estabas encendido en el fuego. La Biblia dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Sí, hermano, eso fue al principio. Eso fue a mí, rapidito, antes de darle tiempo a mi hermano, a mí en el año 1986, cuando el Señor me alcanzó, no porque yo acepté a Cristo, no, Él me aceptó a mí. Es otra cosa que está mal dicho. Acepte a Cristo. El que está perdido es uno, no Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Entréguele, rinda su vida a Cristo. Debemos de cambiar ese concepto. Acepte al Señor, como que el Señor estuviera diciendo, por favor, acéptame. Sí, hermano, está equivocado en eso. Entonces, en el año 86, cuando el Señor me alcanzó, ¿por qué digo que me alcanzó? Porque yo iba, hermano, corriendo hacia el pecado y a la perdición, pero el Señor me alcanzó y tuvo misericordia de mí. En ese año el Señor me alcanzó y yo estaba, hermano, pero con ese fuego encendido, y estábamos, hermano, en la iglesia, y me recuerdo bien, tenía como 3-4 meses, hermano, una cosa maravillosa. Bueno, pero ahí había un hermano que era maestro de la escuela dominical, nunca se me olvida, que salió de un instituto bíblico, y él, me recuerdo que, mire, me quiso bajar, me quiso prácticamente decepcionar. Me dijo, hermano, usted, dice, está con ese gozo, con esa alegría. Le digo, es que qué lindo el Señor, qué maravilloso, me ha perdonado. Hermano, dijo, y él ya era cristiano de 20 años. Y me dijo, ya se le va a quitar esa emoción, hermano, me dijo. Ya se le va a quitar, me dijo. Así estaba yo, me dijo. Fíjese nomás en qué condición estaría. En ese momento me quiso el diablo entristecer. Dije, no, este gozo que el Señor te da no te lo puede quitar el diablo, porque Él no te lo dio. Entonces, por eso debemos volver. El Señor te está hablando. Amén. Yo siento en mi espíritu que el Señor le está hablando a muchas personas. Amén. Tú que eres líder y que estás sirviendo no más porque ya estás en el privilegio. Amén. Dios te está hablando. Amén. Estás en el privilegio, pero ya no lo estás haciendo como al principio. Amén. Ministro, que te llamó el Señor, ahora se te hace tedioso el trabajo, probablemente por la carga, pero Dios te está hablando a ti. Hermano, que donde quiera que estés, que te has alejado y te apartaste por poner la mirada en el hombre, el Señor te habla y te dice, vuélvete a Él, porque el Señor está listo y está dispuesto para perdonar. Así es. Hermano. Así es. Amén, hermano. Amén. Qué linda es su palabra, hermano. Sí, este mensaje es para todos. Este mensaje es para todos aquellos que han bajado los brazos y piensan que Dios los ha abandonado. No. Lo que pasa es que apartaste tus ojos del autor y consumador de nuestra fe. La pasión tiene que volver a tu vida para servirle donde quiera que estés, volver a los caminos a los cuales estabas en el principio, las sendas antiguas, dice el Señor. Amén. Una de las palabras que a mí me da temor es esta, te voy a ser sincero. Hay un párrafo en la Biblia que dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Eso me asusta a mí de que, y también era el temor de Pablo, dicen, habiendo sido yo heraldo, no voy a ser descontado. Así es. Un hombre que no le importaba nada a su vida, ya no le pertenecía a él. Por eso que le escribe a Timoteo en una de sus últimas cartas y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado.
el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Él nunca apartó sus ojos del autor y consumador de su fe. Él tuvo todas las razones para abandonar el evangelio y volver a la posición que él tenía en el judaísmo, siendo fariseo de fariseos. Pero él tuvo un encuentro bien personal con el Señor. Y lo que acaba de decir mi hermano, yo lo tenía en el corazón hace mucho tiempo. No es que tú y yo aceptemos al Señor, la cuestión es de que Él nos acepte. Sí, es, amén. Los pecadores somos nosotros, amén. Él es el Salvador. Amén. Dice la Biblia que Él puede salvar y Él puede perder. Venir a Él es venir incondicionalmente, decir, reconocer tu condición. Si un día serviste al Señor con todo tu corazón y tuviste una experiencia con el pastor o con algún miembro de la congregación y te ha apartado del evangelio, ahí tú puedes notar de que tú quitaste tu mirada del Señor y pusiste en otro hombre, y precisamente ese hombre te lastimó. Vuelve a los caminos del evangelio. Reconoce que tú y yo teníamos la suerte destinada por el pecado que practicamos de ir al infierno y esperar el juicio de Dios. Pero Él extendió su mano de gracia y nos rescató, nos limpió, nos lavó con su sangre. Valemos el precio de la sangre de Jesús. Nadie más podía habernos salvado. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, sino es el nombre de Jesús Cristo. Así es. Renueva tus votos con Él. Amén. Vuelve al evangelio, vuelve a servirle a donde Él te llamó. No vaya a ser que te pase lo que a mí me pasó, que me tuvo que permitió Él que yo vaya a la cama de un hospital con el 50% de oportunidad de vivir o de no vivir. Que en una cama de un hospital hagas un encuentro con Él y que realices tu vida y digas, te he fallado, he abandonado, he puesto mis ojos en otra persona. No, pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Cristo, el hacedor de maravillas. A Él servir. Así es. A Él servir. Por eso le dijo cuando Juan, en el libro de San Juan, dice que la voz del Padre se oyó desde el tercer cielo. Este es mi Hijo. A Él servir. Amén. Para terminar, solamente te hacemos el llamado para que tengas y vuelvas a Cristo. Vuelve tu mirada al Señor. Amén. Haz que Él sea la prioridad en tu vida como al principio. No permitas que ninguna circunstancia te aparte del Señor. No permitas que para ti, ¿verdad?, tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. Esfuérzate que al tú volverte al Señor y confiesas tus faltas, lo que le ha fallado al Señor, Él está dispuesto a perdonar, porque Él, su palabra lo dice: si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Por eso, vuelve al Señor. No importa si te sientes estancado o caído. Amén. Amén. El Señor te levanta. El Señor tiene el poder para restaurarte y levantarte y nuevamente darte lo que el Señor iba a cumplir en tu vida. Porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Aleluya. Que vuelvas a esa intimidad
con el Señor, y que en tu vida privada puedas sacar a luz y confesar al Señor. No permitas por ningún momento que salir, y no permitas convertirte en personas, como hablábamos acá, amargadas, o personas resentidas. Entonces no permitamos que ese espíritu de lamentación, de queja y de murmuración nos tome. Alejémonos de eso, porque hay muchos que pura lamentación y murmuración. Entonces, no, hermano, no nos dejemos invadir por ese espíritu, porque eso va a destruir el propósito de Dios. Así que, hermano, que has escuchado esta palabra, amigo o hermano que te has alejado del Señor, vuélvete al Señor, pon tu mirada en el Señor y Él te levanta, Él te restaura, Él te sana cualquier dolencia. No importa, acuérdate que Él es el que hace toda la obra. Nosotros solamente somos vasos que por misericordia Dios usa, porque a Él le plació, ¿verdad? No pongas tu mirada en el hombre. Fallamos en eso. Fallamos porque muchas veces decimos, yo quisiera tener lo que tiene ese hombre. No, mejor yo quiero tener lo que el Señor tiene para mi vida, lo que Él me va a dar a mí. Amén. Así que Dios les bendiga. Si tienes una pregunta, una petición de oración, una consejería, tenemos acá la iglesia localizada, y podemos darte también el teléfono que aparece en la pantalla y el número también de la iglesia, 661-878-1824. Puedes llamar ahí para oración, consejería, alguna duda, y te invitamos también a que sigas atento y que Dios te bendiga. Amén. Y sabemos que Dios te ha hablado. Así es. Que Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Recuerde que estamos llegando a usted a través de las plataformas de Radio Liberación Evangélica. Saludamos a todo el mundo, le damos la bienvenida y le invitamos para que siga acompañando en las programaciones de la Iglesia Peña de Oreb, 3166 Suite 120 en la ciudad de Pandale, California. Vamos a dar las gracias, aparte de la gente que se une. Saludamos a William Nova, que se comunica y se enlaza con nosotros desde la República Dominicana, como también saludamos a María Cristine. Gracias por acompañarnos. Seguimos adelante en una sección más y en un programa de la Iglesia Peña de Oreb, 3166 Suite 120 en la ciudad de Pandale, California. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.